Bueno, sí, ¿verdad? Bien, bienvenidos a nuestra sesión de marzo del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello de Quintana Roo. A los miembros que sean parte de nuestro colegio y que quieran que se les cuente como asistencia, por favor, mandarnos algún comentario aquí en YouTube para poder saber que están presentes y escuchando esta plática. El día de hoy contamos con la presencia virtual del doctor Aldo Guerrero. Él es cirujano facial y rinólogo de la ciudad de Guadalajara, expresidente del Colegio de Otorrinos del Estado de Jalisco en el 2016. Él es profesor en diversos cursos y congresos a nivel nacional e internacional y además él es el presidente electo del Congreso de la Sociedad Mexicana de Rinología y Cirugía Plástica Facial para Oaxaca 2024. Entonces, si gustas darle la bienvenida al doctor de aquel lado, Richard. Bienvenido, doctor. Y ¿Qué felicidades tal? Buenas noches. por su elección para el Congreso de Oaxaca. Muchas gracias. Ahí con todo gusto los estaremos esperando. Muy bien, entonces el día de hoy el doctor Aldo nos va a presentar manejo del dorso. Platíquenos, doctor Aldo. Empezamos entonces, si les parece. De entrada, antes de iniciar con el tema, muchísimas gracias al doctor Carlos Rosales y a todo el comité ejecutivo del Colegio de Otorrinolaringología del Estado de Quintana Roo por su invitación. Si les parece bien, vamos iniciando entonces con el tema. Vamos compartiendo nuestra pantalla. Les agradecería muchísimo aquí si me pueden ayudar y comentar al momento en que presento esto. ¿Se está viendo una o dos diapositivas? Dos. Dos, déjenme Bueno, entonces. no, se ve como en la forma de... Ahí ya, ahí estaba una. A ver, vamos viendo. ¿Ahí se ve una o dos? Dos. Me regreso entonces. Una. Perfectísimo. Muy bien. Si les parece bien, entonces empezamos con el tema, ¿cierto? Gracias, doctor. Adelante. Perfecto. Muchas gracias. Pues nuevamente muy agradecido con todos ustedes por su asistencia. Vamos hablando entonces acerca del manejo del dorso nasal. Y me gustaría empezar esta plática mencionando esta pequeña frase que menciona: lo único permanente en la vida es el cambio. ¿Y por qué me parece tan importante mencionar esto? Porque como lo veremos un poco más adelante, a lo largo de los años que llevamos en nuestra práctica, evidentemente todos vamos cambiando y modificando la forma en la que trabajamos y es imposible que nos mantengamos en una sola forma o en una sola técnica de manejo de cualquier área de la rinoplastía, que pues es mi principal pasión hablando de cuestiones evidentemente laborales. Cuando hablamos nosotros del dorso nasal alto, vamos a ver que un dorso nasal alto va a representar aproximadamente el 80% del motivo de la consulta de nuestros pacientes al momento de buscar realizar una rinoplastía. Esté o no esto asociado a alteraciones ya sea funcionales o a otras alteraciones de la punta, por lo que la mayoría de nuestros pacientes en todo caso van a buscar cirugías de reducción más que de aumento en su gran mayoría. Es muy importante, evidentemente, para poder ejecutar de forma adecuada la reducción de un dorso nasal alto, pues hacer un análisis individual de cada uno de nuestros pacientes y evidentemente buscando prevenir posibles complicaciones, ¿sí? Me parece muy importante siempre mencionar la anatomía y cuando hablamos nosotros del dorso, vamos a ver que el dorso no solamente representa lo típico que la mayoría de los pacientes piensan, unos simples huesitos y un poquito de cartílago, sino que en realidad el dorso está compuesto por una serie de elementos tanto óseos como cartilaginosos que se asocian entre sí para eventualmente pues darle forma a esta región. Y como bien sabemos nosotros, el dorso lo podemos dividir en muchos puntos anatómicos que van a ser de gran utilidad, vaya, pues para el análisis y eventualmente la ejecución de lo que hagamos pues precisamente a este nivel, ¿sí? Ahora, en estas imágenes del doctor Peter Palhasi, que si no tienen este libro se lo recomiendo muchísimo, habla exclusivamente de anatomía en rinoplastía. Es una muy buena referencia, vaya, para entender no solamente la anatomía del dorso, sino en general de la nariz, un poquito más allá de lo que estamos acostumbrados. Como podremos observar, vamos a ver que el dorso está asociado por estas estructuras óseas, tanto de los huesos propios de la nariz como del mismo hueso maxilar, específicamente las apófisis ascendentes del maxilar, y cómo estas estructuras se asocian a su vez con otras estructuras cartilaginosas
cartilaginosas. Estamos hablando de los, como bien sabemos, cartílagos laterales superiores y evidentemente el cartílago cuadrangular, que como veremos aquí en esta imagen, en esta vista frontal, pues igualmente se asocian entre ellos mismos para dar las diferentes configuraciones del dorso. Algo muy importante a mencionar es que estos cartílagos y huesos se asocian de manera. Cuando hablamos de la asociación que tienen estas estructuras osteocartilaginosas, me gusta siempre comentar que estas estructuras no se asocian entre sí como una especie de mosaicos donde finaliza uno, inicia el otro, no, sino que están interpuestas entre sí. En esta primera imagen, como podremos observar a esta altura, no sé si se alcanza a ver el movimiento de mi cursor. Sí. Perfectísimo. Podrán ustedes observar aquí cómo las estructuras cartilaginosas del dorso nasal se imbrincan, por así decirlo, por debajo de los mismos huesos propios de la nariz. Y estos cartílagos laterales superiores, esta pirámide cartilaginosa, la podemos dividir en dos porciones. En la famosa área K, que todos conocemos como esa área de Keystone, que pasa justo por debajo de la porción más anterior de los huesos propios de la nariz, pero a esta la podemos conocer como área K central o área K dorsal. Existe igualmente un área K lateral, donde precisamente las porciones más laterales de estos cartílagos laterales superiores pasan igualmente por debajo de estos huesos propios de la nariz e incluso por debajo de la apófisis ascendente del maxilar. Y si hacemos varios cortes en estos sentidos, vaya, a nivel del dorso, a nivel de los huesos y de la pirámide cartilaginosa, ustedes podrán observar cómo poco a poco va cambiando la asociación precisamente de estos cartílagos con los mismos huesos, mientras que en cortes muy superiores las estructuras cartilaginosas se encuentran por debajo de las mismas porciones óseas, vaya, como podremos observar a esta altura. Fíjense cómo poco a poco, conforme vamos avanzando hacia adelante y esconden cada vez menos por debajo de esta estructura. Totalmente, pues, tenemos estructuras cartilaginosas. El hueso que está por arriba de los cartílagos laterales superiores, específicamente de esta prolongación del área K dorsal, esta porción de hueso es algo que conocemos como un cap óseo, como una pequeña saliente, como una gorrita, por así decirlo, de hueso que está por arriba de los cartílagos. Esto es muy importante considerarlo porque esto va a ser el fundamento de las diferentes técnicas del dorso. Cuando un paciente quiere hacer algún cambio con la altura de su dorso, tenemos que considerar diferentes pasos a realizar para poder llegar a la ejecución. En lo personal, yo sugiero estos 4 pasos que a mí me funcionan mucho en mi práctica diaria para poder definir qué es lo que voy a hacer durante cada cirugía. Evidentemente, con todo paciente, cualquier cosa que le vayamos a hacer, necesitamos primero el primer paso, valga la redundancia, adecuado diagnóstico. Que el adecuado diagnóstico de la patología que tenga nuestro paciente, pues evidentemente lo hacemos en nuestra primera consulta, ya sea con la historia clínica, con todo el interrogatorio que le hacemos, pero muy importante, con la exploración física y particularmente la palpación. La palpación es de suma importancia precisamente para poder nosotros determinar cuáles son las estructuras que se ven afectadas por debajo de la piel y las diferentes capas que forman la anatomía por superficie, vaya, de la nariz y poder identificar las alteraciones tanto en la pirámide ósea como en la pirámide cartilaginosa. Posterior a hacer un adecuado diagnóstico, necesitamos hacer un adecuado análisis, un análisis de nuestros hallazgos durante esa etapa de diagnóstico para eventualmente planear los pasos que vamos a hacer durante nuestra cirugía y evidentemente pues llevar a cabo nuestra ejecución de la misma. Y en la evaluación prequirúrgica, en ese análisis prequirúrgico es importantísimo el uso de fotografías. En lo personal, yo estoy muy en contra del uso de fotografías tomadas con celular. Como podremos observar, por eso pongo esa imagen ahí, a los que nos gusta esta cuestión de la fotografía, podremos observar cómo, dependiendo del equipo fotográfico que nosotros utilicemos,
vamos a poder alterar importantemente la anatomía de la nariz de nuestro paciente. ¿A qué me refiero con esto? Existe un pequeño detalle en fotografía, una cuestión muy técnica que se llama distancia focal, que la distancia focal básicamente correspondería, por ponerlo así a grandes rasgos, la distancia que existe entre el lente y el sensor que capta la imagen de cualquier cámara. Supongan ustedes que esto es algo muy similar a lo que sucede con el ojo. La distancia que existe, por así decirlo, entre la pupila, el cristalino, la cámara anterior del ojo, con la retina. Entre menor sea esta distancia, la imagen puede ser más deformada, por así decirlo. Y ustedes verán aquí en esta imagen, justamente la distancia focal en fotografía se mide en milímetros. Fíjense la diferencia que existe entre esta imagen y esta imagen. Sin embargo, es la misma persona. Ustedes verán cómo esta persona aquí, aparentemente su nariz se ve de un tamaño muchísimo mayor, no se alcanzan a ver las orejas, se ve un rostro muy ovalado, etcétera. Y fíjense cómo en esta otra imagen se ve una nariz muchísimo más definida, un rostro un poquito más cuadrado, las orejas son completamente visibles. Esto resulta precisamente porque dependiendo del lente con el que nosotros evaluemos a nuestro paciente, pues nos puede arrojar diferente información o información incorrecta, vaya, al momento en que nosotros hagamos el análisis y la planeación de lo que vamos a ejecutar durante la cirugía. Solamente a manera de referencia, los lentes de cámaras normalmente tienen una distancia focal de 20 a 24 milímetros. Probablemente, no sé si ustedes alguna vez se han tomado una selfie y dicen qué feo estoy, pues, y se ven luego posteriormente al espejo y dicen, pues no estoy tan fregado, ¿qué es lo que sucede? Es el lente de la cámara. Y es muy frecuente que nos lleguen a nosotros pacientes precisamente que se toman una selfie y dicen, doctor, no me gusta cómo se observa mi nariz, ya sea antes o después de una cirugía, consideremos que esa no es una imagen real. Y desgraciadamente cada vez más en redes sociales y demás vemos muchos colegas, vaya, que en un momento dado toman fotografía con el celular del antes, fotografía con una cámara adecuada del después. Ahí hay un poquito de truco, entonces hay que estar muy al pendientes de eso. Nada más a manera, insisto, de comentario, la distancia focal del ojo es de aproximadamente 50-55 milímetros. Entonces, en realidad, nosotros vamos a poder observar cómo, si queremos analizar algo que ve en realidad del ojo humano, pues necesitaríamos tomar nuestras fotografías con lentes de 50 milímetros en adelante. No sucede así con el caso de los celulares. Entonces, es muy importante hacer un adecuado análisis fotográfico previo a la toma de decisiones de lo que vamos a hacer en la cirugía. Evidentemente tenemos que hacer un montón de medidas, de ángulos, de proporciones, como ya nos lo han enseñado anteriormente a lo largo de nuestra residencia, y el uso de software con la finalidad en un momento dado de hacer una adecuada planeación. Incluso en lo personal, a mí me gusta utilizarlo mucho para hacer simulaciones de lo que le podemos ofrecer al paciente. Esto de repente puede ser un poquito controversial, pero como veremos un poquito más adelante, es en realidad de muchísima utilidad al respecto. Esto es un ejemplo de lo que hago yo durante las citas de análisis facial. Normalmente a mis pacientes, antes de su cirugía, les dedico un espacio de 2 horas. Estamos hablando días o semanas antes de su cirugía, les dedico un espacio de 2 horas con la finalidad de escucharlos precisamente, de preguntarles, a ver, qué es lo que no te gusta de tu nariz, qué es lo que sí te gusta, qué cambios te gustaría observar, qué cambios no te gustaría observar. Tomamos un montón de fotografías en diferentes ángulos, tomamos un montón de medidas, de ángulos, de proporciones, etcétera, y jugamos con todo ello para poder, en la medida de lo posible, asociar al paciente con todo este proceso. No tomar decisiones únicamente por parte del médico, precisamente lo que nuestro paciente desea. Y esa es parte de la simulación que realiza. En el caso de esta pacientita, por ejemplo, me platicaba que algo que no le gustaba a ella era pues la jorobita que tenía a esta altura, la longitud de su nariz, la caída de la punta, etcétera. Al momento en que obtenemos toda esa información, todas las medidas que requerimos y demás, con la paciente me encargo de hacer una simulación, le digo, mira, si esto es lo que no te gusta y esto es lo que te gustaría, yo te recomiendo que lo manejemos de esta forma, podemos en este caso, levantar un poquito la punta de tu nariz, acortarla, yo qué sé, hacer lo que eventualmente le podamos recomendar. Una vez que el paciente me dice, algo así me gustaría, yo le digo, algo así es factible o no. Precisamente el uso de este software fotográfico simple de Photoshop me va a ayudar a mí para
poder tomar una serie de medidas justamente para planear lo que voy a hacer durante la cirugía. Por ejemplo, en este caso, a esta pacientita decidimos quitarle un par de milímetros, vaya, de una tira de giba osteocartilaginosa en este sentido, una tira superior en esta región de 1 milímetro, aumentar el ángulo de la rotación, vaya de 87 a 103 grados, y con esto determinar las diferentes técnicas que podemos hacer durante su cirugía. Déjenme les platico que esta simulación quirúrgica no es nada nuevo y realmente puede estar un poquito satanizado si no estamos, algo que se viene utilizando desde hace muchísimo tiempo. En realidad, entre los primeros precursores, vaya, de las simulaciones quirúrgicas, pues está uno de los padres de nuestra rinoplastia, el doctor Jack Joseph, que él utilizaba fotografías y dibujos precisamente para planear los pasos que iba a realizar durante una cirugía. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tiene el uso de la manipulación de digital de imágenes? Bueno, como ventajas, como bien platicábamos, crea un puente de comunicación en la relación médico-paciente y hace al paciente un participante activo en la toma de decisiones. El paciente también tiene derecho a decidir qué es lo que desea con su nariz, porque al final de cuentas, pues es su nariz, es lo que yo les comento a mis pacientes. Esto crea una mejor relación de confianza entre el médico y el paciente y, muy importante, equipara las posibilidades y las limitaciones del resultado versus las expectativas que tiene el paciente. Entre otras cosas, esto nos ayuda mucho a identificar posibles casos de dismorfia. No es tan infrecuente que durante esta cita de análisis facial, al momento en que hacemos la simulación, al momento en que hacemos todo este interrogatorio, yo le tenga que decir a un paciente, ¿sabes qué? Creo que lo que tú estás buscando no te lo puedo ofrecer yo, te sugiero que lo pensemos, que lo valoremos nuevamente, o en un momento dado, pues tomar otro camino, evidentemente, ¿sí? Permite igualmente evaluar otros procedimientos no considerados por el paciente. No es tan infrecuente que durante este análisis facial al paciente le podamos ofrecer tal vez una cirugía de implante de mentón, liposucción de cuello, etcétera, etcétera. Y esto, como lo veíamos en la imagen anterior, nos permite planear de forma extremadamente precisa el paso a paso de la cirugía. Dirán ustedes, bueno, pero ¿qué tan fácil es acercarse entre lo que planeamos y lo que obtenemos? No lo digo yo, lo dice la medicina basada en evidencias. Se ha demostrado que el uso de simuladores quirúrgicos es reproducir, los resultados del uso de estos simuladores son reproducibles en aproximadamente 75% de los casos. Obviamente, aquí tenemos que evaluar sus respectivas desventajas, y algo con lo que hay que tener mucho cuidado es evitar una posible sobrecorrección de lo que le podemos ofrecer al paciente u ofrecerle resultados poco probables. Ahí es donde nuestra prudencia tiene que entrar a defendernos, vaya, de forma previa a un procedimiento. Obviamente, entre sus desventajas también está el consumo del tiempo que nos lleva durante el análisis, pero creo yo que el consumo de tiempo es una inversión a largo plazo para tener un paciente más satisfecho y más consciente de lo que podemos o no lograr, no necesariamente con nuestras manos como cirujano, sino con las desventajas que tiene trabajar con un material imperfecto como es el cuerpo, ¿sí? Y evidentemente, pues esto requiere de cierta curva de aprendizaje. Ahora, ya una vez que nosotros hicimos nuestro análisis, ya una vez que sabemos cuánto le vamos a manejar al paciente, que si 1 milímetro, que si 2 milímetros de dorso, que si va a ser principalmente óseo, cartilaginoso, existen múltiples opciones de manejo en la reducción del dorso nasal. Y prácticamente podríamos dividir estas opciones de manejo en dos grandes categorías: las técnicas de preservación del dorso o las técnicas de resección, la famosa gibectomía. Las técnicas de preservación, evidentemente, lo que buscan es preservar el área acá de la que hablábamos hace rato, mientras que las técnicas de resección, pues, llevan a cabo una disrupción dirigida en esta área. Las técnicas de preservación habitualmente reducen el dorso, evitando las deformidades en techo abierto, mientras que las de resección crean una división entre las estructuras de la pirámide ósea y la cartilaginosa, por lo que es necesario hacer una reparación de pues, esta disrupción que estamos realizando. Cosa que sucede lo contrario, pues, en el caso de la cirugía de preservación. Ojo aquí, ¿por qué? Porque estas técnicas como tal, las de preservación y las de resección, número uno, no están enfrentadas entre sí.
Anteriormente la discusión era si teníamos que hacer rinoplastia abierta o rinoplastia endonasal. Actualmente la discusión sobre todo va dirigida hacia si hacemos técnicas de preservación o técnicas de resección. Y estoy hablando exclusivamente del dorso, porque evidentemente hay técnicas de preservación en la punta, de los ligamentos, etc. Estamos hablando actualmente del dorso. Ambas tienen sus respectivas ventajas y desventajas. Ambas son susceptibles a complicaciones y evidentemente a diferentes beneficios. ¿De qué depende que optemos por una o por otra? Pues de nuestro entrenamiento, de nuestra destreza como cirujanos y de nuestra preferencia. Era lo que hacíamos anteriormente y probablemente con lo que la mayoría nos entrenamos. Esta es una cirugía mía, evidentemente. Hacíamos gibectomías, donde hacíamos una resección de todo ese complejo osteocartilaginoso a la vez, con el uso de cinceles de dorso, vaya, con el famoso Rubin, donde hacíamos una resección completa de todo este complejo osteocartilaginoso, lo sacábamos muy orgullosamente, muy grande ahí, todo este complejo. Y en pocos casos llegábamos a reparar. ¿Cuál es el gran problema? Las desventajas de estas técnicas de resección con cincel, vaya, que hacíamos con anterioridad, entre otras cosas, nos podrían dar una sobreresección, irregularidades osteocartilaginosas muy importantes y algo necesariamente para mencionar, mayor trauma tisular, por lo que el paciente normalmente presentaba mayor edema. Y, muy importante, si no reparábamos estas irregularidades, si no reparábamos esta resección, pues la famosa deformidad en B invertida y también pues, casos de insuficiencia valvular secundaria. No es tan infrecuente ver precisamente pacientes con este tipo de sobreresecciones, vaya, a nivel del dorso. Hay otro tipo de técnicas de resección. Avanzamos eventualmente de estas técnicas de resección, la gibectomía simple, a las técnicas de resección con una gibectomía split, le podríamos llamar. Esta técnica split es de mucha utilidad para cuando vamos a hacer una resección de gibas mayores a 2 milímetros. ¿En qué consiste esta técnica split? Habitualmente hacemos una disección subpericóndrica del dorso y una disección subpericóndrica de la mucosa nasal, es decir, hacemos todos nuestros túneles y la disección de la piel del dorso. Hacemos a su vez, separamos el complejo osteocartilaginoso de los cartílagos laterales superiores y el cartílago cuadrangular y hacemos una resección de la porción más cefálica del cartílago cuadrangular. Obviamente, al hacer esto, descendemos el dorso y es muy importante considerar reparar precisamente esto que estamos desbaratando, porque aquí estamos desarmando por completo la nariz. Ahora, no la desarmamos en un solo golpe como en el caso de la gibectomía con cincel, sino que la estamos desarmando por partes. Entonces también la rearmamos por partes, ya sea con el uso de spreader graft o con el uso de spreader flaps. Hay alguna diferencia en realidad entre el uso de los spreader graft y los spreader flaps, aunque no es el tema, vaya, de esta plática como tal. La reparación ya puede realizarse con cualquiera de las dos técnicas, el uso de spreader graft o el uso de spreader flaps, que los flaps básicamente pues es una, pues por así decirlo, no resección, sino se realizan pequeños cortes a nivel de los mismos cartílagos laterales superiores para introducirlos y asociarlos, fijarlos estos hacia el cartílago cuadrangular. Yo en lo personal, cuando utilizo esta técnica split, prefiero el uso de spreader graft, simplemente porque me parece a mí, aunque más tardado, más cómodo y más estructurado, por así decirlo, ¿sí? Sin embargo, la medicina basada en evidencias demuestra que ambas técnicas quirúrgicas, tanto los spreader graft como los spreader flaps, tienen resultados muy efectivos y muy comparables, reduciendo la resistencia nasal mediante este estudio, vaya, donde se estudió, donde se analizó, vaya, mediante el uso de rinomanometría. Este estudio, como verán, tiene un nivel de evidencia 2, entonces es un nivel de evidencia bastante elevado. Y esto es el tipo de técnica split. Por ejemplo, en el caso de esta pacientita, decidimos hacer una reducción mayor de 2 milímetros. Hacemos una disección subpericóndrica del dorso, lo menciono siempre, ustedes verán que yo lo hago con el cuchillo de Rosen, que es prácticamente el único instrumento que tengo de oído actualmente, porque ni siquiera cucharillas para cerumen, el 99% de mi consulta básicamente es rinoplastia. Hacemos una disección subpericóndrica y subperióstica, que ahí lo estamos haciendo con un disector, ahorita van a ver cómo lo hago actualmente. Al momento ya que terminamos de hacer nuestra disección de todo el dorso, hacemos todos nuestros túneles y como podrán observar ahí en el video, estamos haciendo una disección o estamos separando
los cartílagos laterales superiores del cartílago cuadrangular. Esto lo hacemos de forma bilateral, de manera que desarmamos por completo la nariz. Ahora vamos a medir qué tanto vamos a retirar del borde cefálico del cartílago cuadrangular, que en el caso de esta pacientita, si no me equivoco, fueron 2 milímetros. Estamos midiendo exactamente cuánto vamos a retirar de esa porción cefálica de cartílago cuadrangular. Y una vez que lo medimos, pues hacemos nuestra resección. Cuando hacemos esta resección, procuraremos que el fragmento de cartílago que retiremos tenga una forma piramidal con una base posterior, para que en la medida de lo posible baje un poquitito más hacia arriba, y ahí lo podemos precisamente observar. Le voy a regresar aquí nada más tantito. Ahí podremos observar precisamente cómo este fragmento de cartílago pues tiene esta forma piramidal, y esa es la base posterior. ¿Para qué? Para que en la medida de lo posible el dorso cartilaginoso baje más de la porción posterior que de la porción anterior. Esto sobre todo cuando hablamos de pacientes del sexo femenino, donde buscamos curvas un poquito más evidentes en la zona del dorso. En el caso de los pacientes del sexo masculino, podemos quitar una tira superior completamente recta, no hay ningún problema, porque buscamos un dorso precisamente más recto. Posterior a eso, podemos hacer una remodelación de la pirámide ósea, de ese cap óseo del que hablábamos anteriormente. Y esta remodelación ósea la podemos hacer, como pueden ver ustedes, con un power drill, con las fresas, vaya, o lo podemos hacer con piezo. Evidentemente, como lo platicábamos con anterioridad, ya una vez que nosotros hicimos toda esta resección, tenemos que hacer la reparación del dorso. En este caso, pues lo hacemos con precisamente injertos espaciadores o los famosos spreader graft. Que insisto, no es la intención de esta plática, pero pues es muy importante hacer la adecuada reparación del dorso con el uso ya sea de spreader graft o de spreader flaps. Ahora bien, al igual que la gibectomía convencional, pues estas técnicas de resección, la de split, tienen sus respectivas complicaciones. Si nosotros no reparamos este dorso con el uso de spreader graft o spreader flaps, eventualmente vamos a encontrar un colapso precisamente de los cartílagos laterales superiores, lo que nos va a dar, pues a final de cuentas, las mismas complicaciones que en la quiroctomía previa. Una deformidad de invertida, la pérdida de las líneas estéticas del dorso, colapsos valvulares con su evidente obstrucción nasal postquirúrgica, y pues las deformidades en cielo o pecho abierto. Estos son algunos cuantos casos, ejemplos nada más, de pacientes en quienes hemos realizado este tipo de técnica de resección split, donde en esta paciente, por ejemplo, retiramos 3 milímetros de jiba. Esta es la foto prequirúrgica, este es el análisis, la simulación preoperatoria, y este fue el resultado postoperatorio. En este caso es una pacientita que vivía en Estados Unidos, se regresó relativamente pronto a Estados Unidos, después de 2 años acaba de regresar. No he incluido la foto aquí, pero la voy a incluir más adelante. Este es el caso de una paciente a 1 año de su cirugía, donde podremos observar que a ella le hicimos una resección mayor a 3 milímetros, incluso de esta zona del dorso, vaya. Lo hicimos vía split igualmente. Esta es la foto, la simulación prequirúrgica y el resultado a 1 año de su cirugía, donde vemos que esto nos ayuda precisamente a mantener las líneas estéticas del dorso y evidentemente la funcionalidad nasal. Ahora, si dejamos atrás las técnicas de resección y hablamos específicamente de las técnicas de preservación, este es un tema que está un poquito más en boga, donde se ha redescubierto o un interés, vaya, por estas técnicas de reducción en rinoplastía, las técnicas de preservación, que como bien mencionábamos, pues lo que buscan es preservar básicamente el área acá. Yo me enteré en su momento, como probablemente la mayoría de nosotros, con el famoso push down y el let down, ¿sí? Sin embargo, poco a poco fuimos evolucionando y encontramos mayor comodidad en realizar técnicas estructurales, donde hacemos la gibectomía y la resección y la reparación del dorso, vaya. Sin embargo, actualmente se ha retomado precisamente el gusto, la necesidad, el estudio, el uso de estas técnicas de preservación. Y una vez que se retoma a nivel mundial estas técnicas de preservación, puede existir mucha confusión de repente en todos los tipos que hay, porque se han descrito múltiples técnicas de preservación. En este artículo del doctor González Ferreira y del doctor Dintoriumi, clasifican en 2 grandes grupos las técnicas de preservación. Las técnicas de preservación tipo 1 o foundation, que prácticamente basan su mecanismo, vaya, de manejo en el manejo de la base
del dorso, es decir, manejar el septum, ya sea con retirando una tira superior, como en el caso de lo que describe Yves Saban, una tira media, como lo que describen el doctor Sam Most y José Carlos Neves, o una tira inferior, como pues anteriormente lo hacía evidentemente Maurice Cotley. Estas técnicas de foundation pues se asocian a osteotomías laterales, a osteotomías transversas, evidentemente, donde se retiran fragmentos o cuñas precisamente de la base de la pirámide ósea. Y también tenemos, bueno, en el caso del push-down, porque en el let-down, perdón. Y también tenemos las técnicas de preservación tipo 2, surface, que prácticamente manejan exclusivamente la superficie del dorso, sin tocar prácticamente la base del mismo. Y esto lo podemos hacer mediante preservación del cap óseo que platicábamos al inicio de esta plática, de esta charla, donde básicamente se maneja estrictamente la pirámide cartilaginosa. O podemos hacer, en combinación con el manejo de la pirámide cartilaginosa, la remoción del cap óseo, que lo podemos hacer, como veíamos hace ratito, con fresas, solamente que cuando lo hacemos con fresas, a manera de tip, sugerencia, siempre hay que tratar de usar fresas cilíndricas o este tipo de fresas tipo bala. En lo personal, yo les recomiendo que sean punta de diamante, porque pues, las cortantes nos podemos llevar absolutamente todo, o puede ser un poquito más agresiva nuestra resección del cap óseo. Nunca utilizar preferentemente, o por lo menos a manera de consejo, este tipo de fresas esféricas circulares, porque nos pueden dejar muchísimas irregularidades, vaya, a nivel del dorso. O, como se ha manejado recientemente, pues el uso del equipo ultrasónico para hacer el manejo de este cap óseo. La rinoplastia de preservación, igual que la rinoplastia de resección, vaya, tiene sus respectivas ventajas y desventajas. Obviamente la ventaja principal es la preservación del área acá. Sin embargo, una de sus desventajas a la vez es la posibilidad de tener jivas recurrentes, que en la bibliografía se menciona que pueden variar entre el 3.4 hasta el 12% de los casos. Probablemente a todos nos haya sucedido más de alguna vez que algún paciente pueda llegar a tener alguna jiva recurrente. Entre las ventajas también están que el área acá se sostiene de forma adecuada gracias a que no hay una interrupción entre los cartílagos laterales superiores y el septum. Estos se mantienen sostenidos entre sí. Igualmente se preservan las líneas estéticas del dorso y, sobre todo, muy importante, se preserva la función valvular. Esto es un entredicho, vaya, porque sabemos nosotros que se preserva la función valvular mientras hagamos un let down. Porque al momento en que realizamos nosotros un push down, las paredes de la pirámide ósea pueden llegar a comprimirse y eventualmente comprimir a la válvula. Es una posibilidad, por eso pues, se procura hacer principalmente el let down. Entre otras desventajas, vaya, tenemos la posibilidad de un desplazamiento inferior excesivo de la bóveda nasal, un radix escalonado, que esto puede ser bastante frecuente, sobre todo precisamente por la osteotomía transversa que realizamos al momento de descender en general nuestro dorso. Sabemos que esto puede disminuir importantemente cuando nosotros hacemos osteotomías en forma oblicua, vaya, no en forma totalmente perpendicular, sino en forma oblicua para que se disimule ese radix escalonado. Y algo que se menciona también como una de sus desventajas, que ya se me hace muy exagerado, Dios gracias nunca lo he visto, fístulas de líquido cefalorraquídeo cuando ejercemos una presión excesiva sobre el etmoides, cuando bajamos esa pirámide ósea de forma muy drástica. Ahora, las técnicas de preservación, como bien platicábamos, pueden ser surface o foundation. Las técnicas de preservación surface, donde manejamos exclusivamente la superficie, son muy útiles, en lo personal lo considero así, cuando manejamos jivas de 1 milímetro o menos con manejo de la punta, es decir, aquellas famosas pseudojivas que encontramos en pacientes que dicen, es que tengo aquí una jorobita, no me gusta, y les decimos nosotros, pues bueno, el problema más bien está en la posición de la punta. Igualmente hacemos una disección supericóndrica del dorso, tenemos que identificar el complejo osteocartilaginoso que forma a la jiva. Como lo platicábamos, yo no recomendaría actualmente hacer una resección ósea con osteotomo, con el osteotomo de Rubin, precisamente por la sobreresección que nos puede dar, sino que hacemos una remodelación del cap óseo o del componente cartilaginoso
ya sea con raspa, con power drill, con el equipo ultrasónico, y si hablamos del componente cartilaginoso, pues con simple bisturí, teniendo muchísima precaución de tratar de respetar la unión entre los cartílagos laterales superiores y el cartílago cuadrangular, o con el electrocauterio, es completamente válido, ¿sí? A final de cuentas, cualquiera de estas opciones nos ayuda a tener adecuados resultados. Aquí tenemos nuevamente un ejemplo. Ahí estamos buscando nuestro plano a nivel del dorso, y como podremos observar, bueno, yo procuro usar cauterio para poder encontrar ahí el plano, e igualmente, como lo platicábamos hace ratito, el cuchillo de Rosen me ayuda de forma fantástica a encontrar a mí el plano. Cada quien lo puede hacer como guste, evidentemente. Hay quienes los hacen con las puras tijeras de iris, hay quienes usan otros instrumentos que se traen que de Turquía, no sé dónde. Bueno, en lo personal, para mí, con un cuchillo de Rosen es muchísimo más que suficiente. Y fíjense, con eso encontramos de una forma muy linda el plano subpericóndrico, y ya una vez que lo encontramos, bueno, podemos continuarnos para disecar la totalidad del cartílago cuadrangular superior, y ahora lo que hago, en vez de usar cuchillo prácticamente, uso esto, hisopo. Si estoy en el plano correcto, con un simple hisopo voy a poder hacer una adecuada disección de todo el plano a nivel de la pirámide cartilaginosa e incluso a nivel de la pirámide ósea. Cuando llegamos a la pirámide ósea es un poquito más complejo hacer la disección, porque pues obviamente estamos hablando de que el periósteo y el pericondrio entre la pirámide ósea y cartilaginosa se interponen entre sí. Entonces, pues bueno, ya que hicimos ahí nuestra disección, podremos observar, aquí nada más que se vea en la imagen, en el video. Okay, vamos a poder observar la división entre la pirámide ósea y la pirámide cartilaginosa. Aquí uso nuevamente mi disector, perdón, cuando trato de hacer una disección ampliada, vaya, cuando trato de disecar las paredes laterales de la pirámide ósea, y me continúo para disecar por completo la apófisis ascendente del maxilar. Como lo platicábamos, podemos manejar el gap óseo, ya sea con power drill, en este caso lo estamos haciendo con equipo ultrasónico, simplemente para poder quitar lo que nos sobra ahí de huesito, rebajarlo sin sin lastimar como tal, o sin disecar por completo el área acá. Lo que estamos viendo aquí, que se levanta precisamente con el equipo ultrasónico, pues es tejido óseo y parte del mismo periósteo que hemos disecado con anterioridad, ¿sí? Entonces nosotros quitamos pues esto, y con esto nos aseguramos de manejar la pirámide ósea. La pirámide cartilaginosa, como lo platicábamos, la podemos manejar remodelándola con bisturí, o como vemos en este caso, remodelándola con electrocauterio, ¿sí? Con electrobisturí o electrocauterio, como ustedes gusten llamarle. Vamos dándole la forma precisamente que nosotros queremos a esta pirámide cartilaginosa, ¿sí? Voy a adelantar aquí nada más un poquitito. Cuando hacemos esto, yo sugiero siempre limpiar lo que estamos haciendo con una simple lima, con una raspa de diamante, para quitar el exceso, vaya, de lo que hemos retirado, de lo que hemos quemado, por así decirlo, de la pirámide cartilaginosa. Y cuando es necesario, pues hacemos obviamente nuestras respectivas osteotomías, que en este caso actualmente yo uso el equipo ultrasónico para hacer las osteotomías, como probablemente la gran mayoría de nosotros lo estamos haciendo actualmente. Es muy chistoso cuando llegan los pacientes y preguntan, ¿usted hace rinoplastia ultrasónica? Y pues uno les tiene que decir, no, pues es que yo hago toda la rinoplastia, no nada más te hago las osteotomías, ¿verdad? Porque la rinoplastia ultrasónica, pues sobre todo es para un aparatito que sirve para un solo paso, básicamente. Un par de pasos no es lo uno. Igualmente, entonces, en el manejo del dorso podemos hacer nuestras osteotomías, ya sea con el uso de piezo o con el uso de cincel de forma normal, ¿sí? Ahora, perdón, aquí. ¿Sí se está viendo bien la imagen ahí, Carlos? Porque Va un poco lento la transmisión, como que está cortado el video, pero tu voz se escucha ok, bien. ya, perfecto. Se corta normalmente cuando se transmite a través de Zoom, justamente. Pero bueno, esto es un ejemplo precisamente de pacientes que quitamos habitualmente muy poca giba ósea y hacemos una remodelación osteocartilaginosa simplemente con las técnicas de Surface. En este caso, esta pacientita no le hicimos prácticamente nada a nivel de la punta, dejamos el mismo ángulo, etcétera, y manejamos exclusivamente el dorso. Ahora, estas técnicas eran las que yo realizaba con anterioridad en el mayor número de casos. Sin embargo, es muy interesante que nuestra práctica va cambiando con el paso del tiempo, con el paso de los años,
Y para mí fue muy importante recibir precisamente a esta pacientita que ha cambiado totalmente mi forma de trabajar. Me hizo dar un cambio de paradigmas tremendo para el manejo del dorso. En el caso de esta paciente, ella, por ejemplo, pues no tenía mayor problema con la nariz vista de frente, a ella le agradaba hasta cierto punto. Había algunos detallitos probablemente que quería manejar, como la contrarrotación de la punta al sonreír, etcétera. Hasta este momento, pues no vemos mayor problema. Podemos decir, perfecto, le podemos hacer su respectiva rinoplastia. El problema, sobre todo con ella, se encontraba aquí, en el perfil. Que algo que no le gustaba a ella era precisamente, entre otras cosas, pues la jiba osteocartilaginosa que vemos aquí en el dorso, la contrarrotación de la punta y la hipoproyección tan marcada que tenía en la punta de su nariz. A ella lo que no le gustaba era precisamente una punta tan chata, caída, como lo mencionaba, ¿no? Y viendo ahí su foto de base, bueno, pues ahí teníamos el problema de la hipoproyección tan marcada que tenía esa punta. A esta pacientita, si a mí se me ocurría hacerle la gibectomía que hacía anteriormente, o que hacía en su mayoría, porque la sigo haciendo, la gibectomía split, me iba a quedar sin cartílago, porque evidentemente con esta proyección que tiene de su pirámide cartilaginosa y de la punta, con ella ya podemos ya podemos saber que va a tener muy poca cantidad de cartílago cuadrangular. Una opción entonces sería tomar costilla. Pero cuando no es una opción tomar costilla en una rinoplastia primaria, cuando al paciente le parece demasiado pues agresivo vaya tomar costilla en estos casos, tenemos otro tipo de técnicas que son bastante adecuadas y nos ayudan a preservar precisamente nuestra área acá. Y este fue el plan que hice con esta pacientita. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto es normalmente lo que yo tengo en el momento en quirófano, las imágenes de mi paciente, la vista de frente, el perfil, la simulación, todo el interrogatorio que le hago con respecto a lo que desea, no desea, etcétera, y los pasos que voy a realizar al momento de su cirugía. Esto es clave. Aquí, lo que estamos viendo en esta zona. ¿Por qué? Porque esta imagen que vemos aquí es una representación de una técnica de preservación, foundation, que a mí me parece de gran utilidad y para mí ha sido la adecuada transición entre la rinoplastia estructural y la rinoplastia de preservación. Que esta técnica, pues es la técnica del doctor González Ferreira, la técnica de Spare Roof tipo B, Ferreira y Shida, ¿sí? Este artículo les recomiendo muchísimo que lo puedan leer. Es un paso a paso, se los dejo ahí tantito para que le tomen fotos si así lo desean. Es un paso a paso de la técnica del Spare Roof tipo B, que nos enseña a hacer este procedimiento de una forma extremadamente didáctica y sencilla, ¿sí? ¿En qué consiste esta técnica? Esta técnica consiste en la remoción de una tira superior del cartílago cuadrangular y el manejo de las estructuras óseas sin necesidad de hacer cuñas inferiores. Básicamente, en esta técnica, como les platico, retiramos una tira superior del dorso. ¿Cuánto? Pues lo que le queramos quitar nosotros al paciente, lo que hayamos analizado con anterioridad. Posterior a eso, se realiza una disección del área K lateral y ya sea con el uso de piezo o incluso con el uso de cinceles, vamos a hacer la remoción de un par de cuñas en sentido superior hacia los lados del área K central y osteotomías laterales y transversas. Todo esto en conjunto va a permitir que el dorso cartilaginoso descienda en bloque junto con el dorso óseo, ¿sí? De manera que cuando nosotros retiramos toda esta tira superior del cartílago cuadrangular, quitamos estas cuñas y disecamos el área acá lateral, fijamos un par de puntos de sutura, que normalmente utilizamos puntos de sutura PDS, y esto nos ayuda entonces a descender todo este complejo osteocartilaginoso del dorso. Esta es una imagen de la pacientita que veíamos hace ratito. Y esto me permitió, en el caso de esta paciente, tener el resto de cartílago para utilizarlo para estructurar en todo caso la punta, para darle mayor proyección, para darle mayor sostén, la rotación, etcétera, sin tener que comprometer esa poca cantidad de cartílago que teníamos en utilizarlo en spreader graft o en reconstruir como tal el dorso. Espero que este video se alcance a ver, porque si de por sí este video aquí brinca un poquito, me imagino que con el zoom un poquito más. Aquí vamos a ver entonces una disección completa de la pirámide ósea y la pirámide cartilaginosa. Siempre me gusta, independientemente de la técnica que utilice, hacer una
pequeña remodelación por lo menos del dorso óseo, tanto del área acá central como de las paredes laterales. Aquí hicimos nuestra tunelización completa y si se fijan los túneles los dirigimos lo más superior posible, teniendo mucha precaución de no separar los cartílagos laterales superiores. Vamos a quitar una tira superior primero, haciendo un corte del septum, separándolo de los cartílagos laterales superiores por debajo de ellos, no separando los cartílagos laterales superiores entre ellos. Si vemos aquí por dentro, vamos a ver el remanente de esta porción de cartílago aquí arribita y nuestro cartílago cuadrangular aquí abajo. Ahí lo que estamos haciendo es medir qué tanto vamos a quitar de tira superior, que en este caso, si no me equivoco, fueron alrededor de 2 milímetros. Vamos a hacer el corte de nuestra tira superior de cartílago cuadrangular. Ahí terminamos de cortarlo desde adelante hacia atrás. Igualmente, esto lo podemos hacer, insisto, en forma piramidal, sin problema alguno. Esto lo hice en su momento con endoscopio, pero lo podemos hacer sin endoscopio sin problema y retiramos nuestra tira. Vamos a marcar aquí en la pirámide ósea las cuñas. Y para empezar, tenemos que hacer, obviamente, el marcaje del sitio donde vamos a hacer nuestra osteotomía paramedia, por así decirlo, lo más alta posible. Medimos ahí qué tanto vamos a quitar de esta cuña, que en este caso igualmente fueron 2 milímetros. Lo marco ahí y si lo vemos aquí del otro lado, con el uso del piezo voy a hacer una osteotomía para empezar paramedia en el sitio donde queremos que se mantengan las líneas estéticas del dorso. Y vamos, ya una vez que hacemos esta osteotomía paramedia lo más superior posible, vamos a completar nuestra osteotomía para retirar ese fragmento de hueso, esa cuña, que nos permita eventualmente hacer el descenso de la porción ósea del dorso vario, ¿sí? Entonces estamos retirando esa cuña y observar. Y esa es la cuña que quitamos. Si ustedes se fijan, vean el espacio que deja aquí arriba, perdón, que deja en esta zona esa cuña que retiramos. Aquí ya lo completamos con unas osteotomías laterales y quiero que nos fijemos, de ser posible, cómo las osteotomías laterales que vienen a esta altura no tocan a la cuña que retiramos y nos permiten tener un movimiento relativamente flexible de las paredes laterales. Y como podrán ustedes observar aquí, hay un movimiento de todo ese complejo osteocartilaginoso que vamos a poder descender en bloque, en conjunto, sin mayor inconveniente. ¿Sí? Entonces, aquí estamos observando cómo se mueve todo el dorso cartilaginoso. Vamos a poner un par de puntos de sutura fijando al dorso cartilaginoso, voy a ponerle pausa aquí tantito, al dorso cartilaginoso con el remanente del septum. Y si ustedes se fijan, estos puntitos de sutura los tenemos a esta altura, son un par de puntos en PDS, insisto. Aquí arriba está el dorso óseo. Al momento en que nosotros bajamos el dorso cartilaginoso, este tiende a ensancharse. Se abre en cierta medida las válvulas porque se ensancha precisamente este dorso cartilaginoso. Perdón, aquí, me regreso aquí un poquito. ¿Okay? Entonces, lo que hacemos posterior a esto es remodelar precisamente el excedente de este dorso cartilaginoso. Y aquí lo volvemos a hacer con el uso del electrocauterio, como podremos observar. Con esto nos estamos asegurando de moldear, de remodelar todo nuestro dorso, dejándolo lo más parejito posible, manteniendo las líneas estéticas dorsales. Y si observamos, bueno, siempre limpiamos como platicamos ahí con una pequeña lima de diamante, si observamos aquí hacia adentro, vamos a poder ver cómo el espacio donde hicimos nosotros nuestra cuña ya está ocupado por el remanente del dorso óseo que bajamos a esta altura, ¿sí? Podemos ver ahí nuestra osteotomía lateral que no se une con la cuña y aquí vamos a poder observar todavía con mayor detalle cómo el sitio donde estaba la cuña, que es técnicamente este, ahora está ocupado por el dorso óseo, ¿de acuerdo? Fíjense cómo la osteotomía lateral no se une por completo a la cuña, siempre hay un pequeño espacio. Evidentemente aquí ya hicimos también una osteotomía transversa, que esta osteotomía transversa permite el descenso total de esta estructura del dorso óseo, ¿sí? Entonces esta técnica me ha sido de observar lo más posible del área acá y aprovechar lo más posible de cartílago angular
para hacer las modificaciones o estructurar la punta. Este es el caso de esta pacientita, como lo mencionábamos. Esto es a los pocos meses de su cirugía, vaya. Como platicábamos, de frente ella no tenía tantos inconvenientes. Creo que su mayor problema era en las vistas de 3/4 y de perfil. Y esta técnica es replicable y de muchísima utilidad, por ejemplo, en este tipo de pacientes que tienen esta famosa giba en forma de V, por así decirlo. Nos ayuda a preservar el dorso, nos deja unos dorsos que a mi gusto, a diferencia de la técnica split, se sienten extremadamente suaves y nos mantienen de forma muy agradable las líneas estéticas del dorso. Este es el ejemplo, el caso que les ponía hace ratito de la pacientita de donde hicimos la simulación. En ella, como podemos ver aquí de frente, tenía una laterolínea hacia la izquierda, precisamente toda la pirámide ósea y la pirámide cartilaginosa se encontraban hacia un lado, tenía una giba oso-cartilaginosa relativamente de 2 milímetros, no tampoco tan exagerada, una precisamente con rotación de la punta y una punta un poco hiperproyectada. A ella lo que hicimos fue precisamente esta técnica de Spread Roof P, pero a ella la combinamos precisamente con una resección de una cuña inferior de este lado derecho para poder desplazar la pirámide en general hacia ese lado. Además de eso, en el caso de la punta le hicimos un vertical alar resection, el bar technique del doctor Sureña, y como podemos ver, estas son fotitos que estas son las únicas que les pongo aquí tomadas con celular, porque esas son fotos tomadas a 5 días de su cirugía, si no mal recuerdo. ¿Por qué me interesaba ponerles precisamente estas fotitos? Fíjense cómo al preservar nosotros, además de la integridad del dorso, pero muy importantemente también seleccionar de forma adecuada y disecar nuestros planos de disección de manera adecuada, los pacientes no tienen por qué tener, por más osteotomías que les hagamos, no tienen por qué tener mayor edema, ni inflamación, y su recuperación puede llegar a ser bastante rápida. A manera de conclusión, recordemos lo siguiente. Lo más interesante de la rinoplastía es que probablemente sea la cirugía plástica más compleja de todas, por la gran variación que hay en la anatomía, en los gustos, en los miedos, en las inquietudes de cada uno de nuestros pacientes. Hay muchas variables que podemos resolver con múltiples técnicas de manejo. Evidentemente necesitamos manejar o necesitamos conocer todas estas técnicas de manejo, o por lo menos la gran mayoría de ellas. Es muy importante hacer un adecuado análisis previo a la cirugía y nos podemos ayudar de herramientas tecnológicas precisamente para planear, para tomar decisiones sobre lo que vamos a hacer en nuestra cirugía. Como bien mencionábamos, hay una tendencia global a la preservación de las estructuras anatómicas. Es fundamental conocer esas técnicas quirúrgicas, pero en caso de que decidamos utilizar las técnicas de resección, siempre hay que optar por la reconstrucción del dorso para prevenir complicaciones. Yo me despido y quedo a sus órdenes. Agradezco mucho la invitación del doctor Carlos Rosales y aprovecho para hacer un par de comerciales. Pues de entrada, próximamente en el mes de octubre tendremos nuestro próximo Congreso Nacional FESORMEX en la ciudad de Chihuahua. Las inscripciones están abiertas y ustedes saben las maneras de comunicarse. Vaya hacia FESORMEX para hacer su inscripción, y también me atrevo a extenderles una cordial invitación al próximo curso internacional de la Sociedad Mexicana de Rinología y Cirugía Plástica Facial, que se realizará en conjunto con el Congreso Latinoamericano de Rinología y Cirugía Plástica Facial en la Ciudad de México, del 3 al 5 de agosto del 2023. Aquí, si ustedes buscan esta cuenta de Instagram, Curso Internacional SMRCPF 2023, ahí encontrarán toda la información al respecto. Y estos son mis datos de contacto para cualquier cosa. Yo con todo gusto me pongo a sus órdenes. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por su atención, al doctor Carlos Rosales por su invitación y al todo el comité ejecutivo del Colegio de Otorrinos de Quintana Roo. Con todo gusto estamos al pendiente y a la orden. Ok, Aldo, muchísimas gracias. Vamos a hacer unas preguntas. Bueno, vamos a aplaudir la excelente ponencia. Y vamos a hacer algunas preguntas que tenemos. No sé si en el auditorio alguien tenga alguna pregunta para el doctor. A ver. Ah, ok. Se la repito, doctor, porque está un poco lejos la doctora. Si primero, me imagino que es el modificar, ¿no? Sí, exacto. Ok. Si primero modifica el dorso o primero modifica la punta. Excelente pregunta. No tiene que ser una u otra primero. En lo personal, siempre inicio modificando el dorso,
posteriormente modifico la punta. Pero al momento en que modifico la punta, ya me encuentro en muchas ocasiones con la necesidad de volver a modificar un poquito el dorso. ¿Sí? Si quiero darle la forma exacta que yo quiero, no puedo dividirlo nada más en una parte o en otra. Tal vez, insisto, sí, hacemos primero algo de manipulación de dorso, posteriormente de punta, pero lo más seguro es que siempre me voy a regresar a continuar modificando un poquito más del dorso. Por ejemplo, si hicimos una técnica de reducción con preservación, por ejemplo, hacemos el descenso del dorso, manipulamos la punta, la elevamos un poquito, yo qué sé, le damos mayor definición, etcétera. Siempre toco y observo, y si me fijo que todavía me queda ahí algo de dorso que puedo seguir manejando, me regreso, no hay ningún problema, no tengo que desarmar la punta para eso. Entonces digo, con el abordaje abierto afortunadamente, pues ya lo tengo todo expuesto, entonces puedo continuar remodelando el dorso cartilaginoso o el dorso óseo. Ok. Me puso la doctora Andrea también otra pregunta, que si en caso de que le llega a un paciente con una fractura conminutada, ¿aprovecha para hacer una rinoplastía estética o más bien espera que desinflame, pase el proceso y ya le hace su cirugía? Yo siempre espero. Es preferible esperar en lo personal, número uno, a que disminuya en la medida de lo posible el edema post-traumático que pueda tener el paciente. Que en la medida de lo posible, a menos de que haya un desplazamiento muy importante de los huesos, si es una pequeña fisura, una fractura muy pequeñita, que no desplaza, que no modifica, prefiero esperar a que consoliden bien esas fracturas, vaya, y posteriormente hacer el manejo quirúrgico. A menos, insisto, de que de plano tuviera una desviación importantísima de la pirámide que se puede resolver en el momento, pues hacemos la reducción y si más adelante el paciente requiere de una cirugía, pues la hacemos, ¿no? Pero prefiero en la medida de lo posible, siempre que sea posible, vaya a esperar. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más en el auditorio aquí? ¿Preguntas para el doctor? Okay. Sí, la pregunta es, doctor, si cuando remodela el dorso cartilaginoso con el Bobby, con el cauterio, si lo usa en corte, en coagulación y en qué potencia. Yo nunca uso corte, en realidad siempre uso coagulación para todo y procuro usarlo en las intensidades más bajas posibles. Normalmente yo uso la intensidad 13. No más de eso. 13 es lo que estoy acostumbrado a utilizar y digo, suena medio extraño, pero así lo utilizo desde que operaba en su momento amígdalas. Llegué a utilizar el cauterio en 13, no más que eso, no necesitamos más porque tampoco se trata de achicharrar todo el cartílago, sino tratar de manejarlo de la forma más, vaya, menos severa posible. Ok, 13, ¿verdad? 13 y en coagulación. 13 y coagulación. ¿Alguna otra pregunta por aquí? No, parece que tuvimos un problema en la transmisión de YouTube y se cortó. Entonces no vamos a poder ver los comentarios o las preguntas de YouTube. Pero bueno, la plática la vamos a subir probablemente el día de mañana para que pues quien quiera verla, ahí está la plática. Y pues muchísimas gracias, doctor Aldo Guerrero, por su participación y por su ponencia. Estuvo excelente y muchos conocimientos muy avanzados. Pues nada más agradecerle. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a todos los que siguen ahí presentes. Con todo gusto, cuando así lo deseen, estamos a sus órdenes. Ojalá los veamos pronto por Guadalajara y cuando gusten darse una vuelta a quirófano, estamos con todo gusto a la orden. Muchas gracias, Aldo. Buenas noches. Que pasen muy buenas noches, que descansen.